En las tradiciones milenarias de la India, esto comenzó hace miles de años atrás, 5000 años, cuando surgió la época védica en el norte de la India, en el cual ahí surgió un canon de escrituras conocido como los Vedas, Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda. De esos Vedas surge posteriormente una literatura comentarial que se llama los Brahmanas, y de los Brahmanas surge una escritura llamada los Upanishads, que significa sentarse cerca del maestro, en el cual esas escrituras comienzan a develar lo que simbólicamente estaba oculto dentro del Veda. Y dentro de los Upanishads es donde surge por primera vez el concepto de yoga. En principio, yoga no es lo que significa hoy en Occidente, se refiere a una unidad con el ser, con el Brahman, pero a través de la reflexión, el conocimiento y la contemplación. A partir del siglo XI, que como les expliqué, surge un grupo como alternativo llamado los Natas, donde ahí surge el Hatha Yoga, con una escritura llamada Hatha Yoga Pradipika, de un sabio llamado Swadharama, donde él lo único que hace es incorporar algunos ejercicios, pero no como hoy se lo entiende. Eran simplemente 15 posturas solamente para meditar. No había nada más que eso. Inclusive la palabra asana, que hoy se la traduce como postura, está mal traducida, porque la palabra asana significa esto, significa silla, asiento. Y se refiere a algo que está quieto, que no se mueve. Así que habla de una postura dinámica, es una contradicción en sánscrito. Es decir, ya les expliqué a ustedes que el yoga que hoy se conoce comenzó en el siglo XX, empezando en el XVII con la gimnasia sueca. Pero el yoga original, el tradicional, es netamente contemplativo. Y tiene que ver justamente con la absorción de uno en el ser absoluto que le llaman Brahman. Entonces, ¿qué es lo que dicen estos sabios de la antigüedad? Que todas las personas, dentro de su ser o de su corazón, tienen un acceso hacia esa naturaleza del ser que se le llama el Atman. Pero esa naturaleza en este momento se encuentra vedada o cerrada por un montón de cuestiones que tienen que ver con la educación formal que hemos recibido, en el cual hemos sobreimpreso un montón de ideas que son exógenas y ajenas a la realidad de lo que realmente somos. Entonces esas ideas forman lo que recién explicaba Alicia, los budistas le llaman agregado psicológico, que son un montón de sobreimposiciones que son extrañas y ajenas a la conciencia del ser puro, en las cuales cuando pulsan y actúan día tras día generan anomalías y patologías, como vemos habitualmente en todos los seres humanos. Entonces el yoga, ¿qué es lo que hace? Es un proceso de kriya, que significa limpieza, purgación, quitar hasta que no quede nada residual que interfiere el acceso directo al ser. Cuando uno logra esa limpieza o ese kriya, a través de una preparación, llega el momento del diksha. El diksha, que es cuando el maestro le entrega un código, vamos a llamarlo de esa manera, un código vibracional, discernitivo, conceptual, en el cual a través de el Jyotirveda, que tiene que ver con la astrología védica, con el tema de las manos, que les pedí a todos ustedes, se hace todo un trabajo de lectura, de interpretación que lleva un buen tiempo, hasta que se puede detectar la huella álmica de cada persona, de la cual cada uno es totalmente distinta. Si hay 8.000 millones de seres humanos, son 8.000 millones de huellas álmicas distintas. Y tanto en el eterno pasado como en el eterno futuro, nunca jamás habrá nadie igual a uno. Por eso la iniciación se refiere a despertar ese aspecto como un rayo de ese sol infinito, en el cual cada uno tiene una expectación que lo hace único y propio. Y cuando uno no es lo que uno realmente es como decía San Martín, cuando tú eres lo que eres, serás, pero cuando tú estás haciendo lo que no eres, no serás nada. Y desde el punto de vista de la psicología profunda del yoga, que se llama la Adhyatma Vigyana, somos nada. ¿Por qué? Porque estamos siempre sufriendo, padeciendo, porque estamos gestando movimiento, movimiento constante a nivel psíquico que no nos permite la experiencia gozosa del ser de lo que somos. Entonces la iniciación, que es devolverle a la persona aquello que, como decía mi maestro Bhagavan Moya, ¿se acuerdan que él siempre decía? Cuando hemos nacido, ¿qué nos robaron? El manual de instrucciones. Es decir, nosotros también somos como una suerte de máquina
por supuesto muy distinta a las máquinas de la tecnología, que tiene un manual de instrucción, el cual dice, bueno, usted como ser humano funciona bajo esta modalidad de ley universal. Pero cuando ese manual es retirado, y nosotros somos en cierta forma homologados por una cultura regente en la cual hemos nacido, entonces empezamos a funcionar de manera, digamos, anómala, acorde a lo que yo no soy. Y a partir de ahí sufro. Por esa razón, uno de los grandes preceptos de las sabidurías orientales, como el caso del budismo, decía que la naturaleza universal del hombre en su ignorancia es la del sufrimiento. Y Buda decía que si se juntasen las lágrimas del sufrimiento humano, desde el principio de los tiempos hasta el día de hoy, por ende, esas lágrimas excederían el volumen de los mares. Debo entender que esa experiencia es radicalmente y terroríficamente universal. Y todo el mundo sufre. ¿Por qué? Porque nadie sabe quién es. De hecho, Jorge Bucay, este famoso psicólogo gestáltico, él decía que el problema del hombre es un problema existencial, más que patológico, porque nadie sabe quién realmente es. Entonces, cuando yo no sé quién soy, haga lo que haga, siempre siento un vacío, siento que hago, logro satisfacerme por un momento, me da placer por un ratito, pero cuando el placer se terminó, vuelvo a caer en el abismo del sinsentido, del absurdo. ¿Cómo le pasa a la mayoría? Por eso, cuando uno ve el periódico, ve las noticias y lee la historia, ahí vemos el mundo que tenemos. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos bajo el aspecto regente de la ignorancia existencial. Entonces, lo que siempre buscan los sabios es despertar y activar la realidad que uno realmente es. Entonces ese código, para llamarlo de una manera, se llama técnicamente un shretam. Un shretam es una vibración sonora semejante a un mantra, pero más poderoso el mantra, que es la de cada uno, la cual cuando uno lo practica bajo dos modalidades, 2 veces por día a través de ese nombre, como mi mantra personal, que vamos a practicar de una manera específica, más tarde voy a explicar cómo. Y después a la noche, antes de irme a dormir, ¿se acuerdan de la palabra sagrada que se hacía en el Navi Chakra, en el ombligo? Bueno, uno recita y reflexiona y discierne el significante que hoy se les va a revelar a cada uno de lo que son ustedes. Inclusive cuando hoy escuchen esto, cuando Taisha les revele el nombre y el significante del nombre, van a pasar 2 cosas. Seguramente alguna de esas partes ustedes ya lo intuían desde niños. Y otras se van a sorprender. Porque uno va a decir, ¿yo soy esto? Sí, son justamente eso. Y justamente algo muy interesante que decía Nelson Mandela, dice que el miedo más grande que tenemos, ¿saben cuál es? No a la oscuridad, sino a nuestra propia luz. De pronto brillar tal cual son, porque eso implica una responsabilidad de manifestarme acorde a lo que soy. ¿Se acuerdan que siempre les recité muchas veces la parábola esa de los talentos de Jesús? Que decía que el ser humano nació con un talento y el Señor se lo entregó, pero cuando llegó el momento de rendir cuentas se lo devolvió tal cual se lo había entregado. Y decía, pero ¿cómo me entregas? Si yo te lo di para que tú lo pongas a producir. Y cada uno tiene algo que vino a traer a este mundo. Y fíjense algo muy curioso y muy interesante. En el primer módulo habíamos citado una frase en sánscrito que es el Chintya Veda Veda Tattva, que se traduce como que simultáneamente somos uno, pero somos también distintos. Y justamente la unidad universal o social o cósmica, según el yoga, no es la homologación o la serialización de nosotros como masas que piensan iguales, sino que justamente la unidad se da cuando todos somos radicalmente distintos. Porque justamente acá hay una ley matemática. Cuando Carlos es distinto a mí y él se manifiesta a mí y yo me manifiesto a él, automáticamente nos complementamos y nos potenciamos. Pero si él es igual a mí, automáticamente nos repelemos. Porque los iguales se repelen, los distintos se atraen. Los auténticamente distintos. No los que simulan ser distintos, sino los que son auténticamente distintos. Entonces, cuando yo soy lo que soy y lo manifiesto en mi cotidianidad, automáticamente eso potencia a mí y a los otros. Porque justamente una persona cuando está en esa gracia del ser, ¿qué es lo que hace? Inspira al otro a sacarle lo mejor de sí mismo. Vieron que nosotros por la vida a veces andamos sacando lo peor del otro y no lo mejor. Entonces aquí cuando uno viene a estas escuelas contemplativas es justamente para despertar en nosotros esa luz que somos y para que cada vez que yo use la palabra, use el gesto, use una acción, use un servicio al otro, lo encienda.
Eso es lo que hizo Krishna, Shiva, Buda, Jesús, los profetas. Todas esas personas vinieron a despertar a las almas que estaban apagadas. Pero eso siempre está encendido, pero como una brasa tapado por ceniza, que son las cenizas de la mente, las cenizas de la historia personal, las cenizas de los mandatos sociales, las cenizas de la sociedad. Una vez que logramos despejar y aventamos un poquito, eso se enciende. Y eso es lo que queremos hacer hoy, encender que esa brasa hoy se transforme en fuego. Se transforme en fuego. Y ustedes sean lo que realmente son. Pero atención, yo expliqué el módulo 4. Taisha y yo les abrimos la puerta. Pero yo no puedo cruzar ese umbral. Eso es de ustedes. Lo pueden cruzar como quedarse ahí. Hay muchos que recibieron esto y se quedaron ahí con la puerta. Está muy lindo, pero por ahora me quedo por aquí. Y otros se animaron a dar 2 pasitos para adentro y dijeron, oh, qué interesante. Y otros se animaron a ir 10 metros para adentro y comenzaron ya a ejercer su propia vocatividad, porque hay algo muy importante. Van a ver cuando se les dé la significante y la revelación del nombre, ese nombre tiene implícitamente una vocatividad, significa que cada cual tiene un yo vocacional para lo cual ha nacido. Y eso, cuando uno lo manifiesta, comienza a producirse un efecto dominó, como dice un texto llamado Yuga Vasishta, que en algún momento lo recibirán cuando, por supuesto, lo quieran continuar, que dice así en el capítulo 1, que dice, una vez que esta sabiduría surge, una primera vez, empieza a crecer persistentemente sin nunca más decrecer, lo cual implica que una vez que uno comienza, esto empieza a abrirse y no para nunca más. Aparte de la misma fuerza inercial, uno hasta lo arrastra a hacer eso. Aquí hemos visto a través de muchos años de hacer este ministerio, servicio con Taisha, de personas que llegaron totalmente apagadas, y que de golpe se encendieron después de aquí. Y no pararon más. Y hoy las vemos y nos sorprendemos. Y hay otros que, por supuesto, se encendieron y quedaron ahí con la velita como esa. No fueron más. Lo cual implica que esto no es una magia que de aquí todo está maravilloso, sino que la magia implica que lo que hoy reciban, lo caminen. Y lo ejerciten y lo sean. ¿Entienden? De eso se trata.